Bueno, vamos a continuar. Decíamos que no ha de irritar el estómago porque la mayoría de estos fármacos, la forma de presentación o forma farmacéutica que hicieron su álbum viene en comprimidos para ser fraccionados, también viene en suspensión para niños, ¿no es cierto? Entonces se utiliza la vía oral. No debe producir reacciones adversas o peligrosas. Luego vamos a ver eso, pero no son, no, o sea, no, estas drogas no son tan peligrosas, ¿no? No ha de dejar un estado de depresión nerviosa o resaca o hangover. Eh, Esta resaca, no solo vamos a pensar, ¿no? De resaca producida por el alcohol, por favor, ¿no? Y cuando uno no se trasnocha por X motivo, eh, al día siguiente pues no está bien, ¿no? No tiene toda la energía que debería y entonces a veces uno se siente mal, ¿no? Hay también muchas veces que bueno, antes, ¿no es cierto? Año Nuevo, o tal vez Navidad, antes de esta pandemia, pues eran fiestas, ¿no? Bailables o la trasnoche, etcétera, para los que son católicos, esperar que nazca el niño hasta las 12, etcétera, uno se trasnochaba. Entonces, obviamente, despertar al día siguiente, a ese estado llamamos resaca, ¿no? Ya no estamos hablando del alcohol solamente, ¿no? Entonces, ese estado dice, no deben producir estos fármacos al tomar, al dormir las 8 horas y al día siguiente despertar así, pues no es bueno, ¿no? ¿No es cierto? Aunque hayan dormido, pues están como si no hubieran dormido, se sienten mal. Utilizados en pequeñas dosis, perdón, esta ya está más arriba. Va a disculpar si he vuelto a copiar. Bueno, en este siguiente diapositiva, o sea, ven como un círculo aquí, ¿no es cierto? Que dice sedantes hipnóticos, lo que producen, y depende de la dosis, ¿no? Dependiendo de la dosis. O sea, es muy importante tomar en cuenta este dato, la dosis, porque el efecto que va a producirnos, ¿no es cierto? Va a producir en el paciente, siempre es importante la dosis. Por eso les decía en la farmacología general que antes, ¿no? Se utilizaba así, una cuchara, tome cada 8 horas, ¿no? Una cucharilla, etc. Pero ahora, pues ya no se utiliza, ¿no? Esa manera de recetar que es antigua, ¿no? Que es antigua. ¿Por qué? Porque esas jeringas desechables que nosotros ahora conocemos, que se llaman jeringa Luer, es un invento pues recién, ¿no? No es hace siglos. Y entonces esas jeringas también nos sirven para dosificar los jarabes, por ejemplo, o las suspensiones a los niños, ¿no? Porque los niños son los que eh, son más lábiles que los adultos, ya han dicho, los niños y los de la tercera edad, ¿excepto? Son importante darle la dosis que corresponde, porque en el niño, porque es inmaduro, ¿no? Su organismo, hay partes que son inmaduras todavía, ¿no es cierto? En el abuelito, ¿por qué? Porque ya ha funcionado esos órganos y sistemas y pues entonces ya está en otro estado, ¿no? No es como un estado sano de un adulto. Entonces hay que tener mucho cuidado con la dosis y no solo calcularla así, vamos a decir, al tanteo, ¿no es cierto? Entonces es importante. Entonces, si leemos ahí, nos dice que va a producir sedación, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho, los sedantes hipnóticos, nos produce sueño, si aumentamos un poco más la dosis, ¿no es cierto? Por eso se llama hipnótico, ¿no? Hipnosis viene de ahí, sueño. Pérdida del conocimiento puede haber, pero con dosis muy elevadas,
Se utiliza ahora en la modernidad para la anestesia quirúrgica, sí, porque antes solo se utilizaba anestesia general pura, ¿no? Que era más peligrosa todavía. En cambio ahora, la anestesia moderna, que vamos a llevar en un capítulo así cortito, breve, nos dice que se empieza, ¿no? Con sedantes, hipnóticos, y luego ya se combina con los anestésicos generales. Entonces, esto es de la actualidad, pero dependiendo de la dosis, esto que no es, digamos, tóxico, se puede convertir en algo grave, ¿no? Y llevarnos a un estado de coma, a una depresión letal de la respiración, a una depresión de la regulación cardiovascular. Entonces, hay mucho cuidado con la dosis, ¿no? Eso, ya lo se quería transmitir en esta diapositiva, ¿no? El cuidado de la dosis. Estos sedantes hipnóticos o hipnóticos sedantes, como queramos llamarlos, tienen una clasificación. En el primer grupo están los barbitúricos. Si se acuerdan, la anterior clase también hemos visto, ¿no? En otros fármacos, si se acuerdan los anticonvulsivantes, también hemos mencionado estos barbitúricos. Y por motivos prácticos, que le vamos a dividir en tres, ¿no? Tres grupos, que son de acción prolongada el fenobarbital, de acción corta el pentobarbital y de acción ultracorta el tiopentalsol. Como dice su nombre, ¿no? Ultra corta, que rapidito, o sea, se puede inyectar en vena y a veces en segundos llega al cerebro, ¿no? Entonces por eso se llama ultra corta. Dentro de las acciones farmacológicas, los barbitúricos son depresores generales de todas las células excitables. El tejido del sistema nervioso central es el más sensible. Estos fármacos producen efectos que dependen de la dosis, de lo que estamos diciendo. Puede llegar, ¿no? De sueño, anestesia, pero puede inclusive a un coma, ¿no? Si está tal vez mal utilizada la dosis en el paciente. Que eso es lo peligroso. En las indicaciones, con excepción del fenobarbital, en la epilepsia y el tiopental en la anestesia, los barbitúricos ya se utilizan poco en la actualidad. Como les decía en la anterior clase, el anterior miércoles, ¿no? Estos barbitúricos antes eran un grupo utilizado por los odontólogos, y bastante, ¿no? Pero ahora, en la actualidad, ya no, son poco utilizados. Los barbitúricos, estamos diciendo. Y en los efectos adversos, dentro de estos efectos colaterales, tenemos el embotamiento intelectual, que les decía, la confusión, por eso al abuelito, por ejemplo, de 70 años, no podemos darle estos barbitúricos, ¿por qué? Porque le puede producir más bien confusión mental, ¿no? Entonces no va a estar ni ubicado ni en tiempo ni espacio, le podemos preguntar qué día es, él puede decir, pero ya es otro día, ¿no? Tal vez ha dormido unas horas y dice, no, ya es otro día, ¿no? Entonces esa confusión. El deterioro del rendimiento, accidentes de tráfico, idiosincrasia, hipersensibilidad, tolerancia, dependencia física y psicológica, ¿no? ¿Se acuerdan? En toxicidad hemos visto lo que es la dependencia física, psíquica, ¿no? Y nos dice accidentes de tráfico, ¿por qué? Porque está en sedantes hipnóticos, ¿no? Entonces, imagínense a un chofer de una flota, ¿no? De transporte, y escuchamos tantos accidentes, ¿no? Pues se ha dormido, está viniendo al amanecer o de noche, etcétera, se ha dormido y se ha entrado al barranco, ¿no? La flota. Eh, ¿Por qué? Porque no hay descanso, ¿no? Sabemos que no hay ese descanso, muchas veces sí presentan a un chofer de reemplazo, pero resulta que no es un chofer, o no viaja el chofer de reemplazo, X motivos, ¿no?
Pero a un paciente que nosotros estemos tratando, que sepamos que es chofer, que está trabajando, y que le recetemos sedantes mientras va a seguir su vida normal de trabajo, no sería lo más correcto, ¿no? Porque ponemos en peligro la vida, no solo de ese paciente, sino la vida de todo ese bus que él maneja, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a decir, no se debería utilizar, a no ser que tal vez tenga un permiso, ¿no? Un tiempo para que nosotros sí podamos utilizar en él, porque de hecho vamos a saber que le va a producir sueño y él no puede dormir, ¿no? Él no puede dormir, no puede pestañear porque va a producir una. El segundo grupo, o sea, el primero es para que ustedes conozcan, ¿sí? Pero que ya no utilizamos los odontólogos estos barbitúricos como antes. El segundo grupo, que son las benzodiazepinas, sí, que también en la anterior clase la habíamos visto, ¿no? Estas benzodiazepinas, y en la actualidad las utilizamos mucho, por eso es que hay que tener cuidado al recetar, escribir correctamente, con tinta, ¿no? Para que nadie pueda aumentar pues ningún número a nuestra receta, ¿no? O sea, ¿por qué les digo? Porque si a lo mejor le decimos que se compre un comprimido y toma la mitad en la noche y al día siguiente para ir a la cirugía no necesita más que un comprimido, gente, ¿no? Así, por hacernos el mal puede aumentar un cero, entonces decir 10, ¿no? Entonces, como son drogas que también se utilizan para realizar robos, como las pildoritas o los pildoritos, ¿no es cierto? Entonces, pues por eso son tan, digamos, cotizadas estas recetas y compras que se hacen, ¿no? Con estos fármacos, ¿ya? Entonces, todas son sintéticas y, digamos, la mayoría de los fármacos sí, porque ya vienen de una forma, ¿no? De un laboratorio ya lo ha hecho, no hay nada que inventar, pero sí conocer, ¿no? Los fármacos o si queremos algunos laboratorios que realmente conozcamos la efectividad de ese fármaco. La farmacodinamia. A diferencia de los barbitúricos, son depresores generales, no son depresores generales, sino que ejercen efectos ansiolíticos, hipnóticos y de relajación muscular y anticonvulsivantes, relativamente selectivos. Entonces estamos repasando que otra vez que estas benzodiazepinas son sedantes. ¿Se pueden convertir en hipnóticos? Sí, se aumentó la dosis. Son relajantes musculares, que también en la anterior clase hemos visto, son relajantes musculares para ciertos casos clínicos y también tienen una acción anticonvulsivante, como hemos visto, ¿no? En anticonvulsivantes. Otras acciones, se disminuye la secreción gástrica nocturna, ¿no? Y evita así las úlceras por estrés. Entonces, paciente que en su historia clínica toma tal vez por X motivo, ¿no es cierto?, este diazepam, pues no va a tener molestias gástricas y va a tener gastritis ni úlceras por este fármaco, ¿no? O sea, por este fármaco. Tendría que ser por otro fármaco que está tomando si es que hay alguna molestia digestiva. Las indicaciones terapéuticas van a ser pacientes que se encuentran en estado de ansiedad, aprensión, en paciente niño difícil de ser atendido en la consulta, delirium tremens, alguna biopsia, porque también hay pacientes que son muy nerviosos, ¿no? Cuando se hace biopsias, entonces se les da al paciente justamente para que esté tranquilo, porque se necesita que esté quieto, ¿no? Aguante a veces la respiración, o también hay pacientes que entran a resonancias, ¿no? Largas, excesivas, por ejemplo, de columna, ¿no? Entonces, es más o menos una hora. Entonces,
se sienten nerviosos porque están encerrados dentro de esa caja, ¿no? Entonces, a veces también en esos pacientes, los médicos son los que recetan, no nosotros, ¿no es cierto? Pero si nosotros hiciéramos, por ejemplo, por una especialidad como maxilofacial, una biopsia de glándulas salivales menores, ¿cierto? El paciente es muy nervioso, entonces se, se le puede dar este sedante para que esté tranquilo, ¿no? No es un procedimiento largo, pero sí se le puede dar, ¿no? Por el tipo de ansiedad que tenga este paciente. Aquí, como pueden ver, ¿no es cierto? Estamos hablando, si ya vamos a entrar a lo que es anestesia general, ¿no? Que ya les decía que justamente ya se empieza con estos sedantes hipnóticos y no directamente con anestésicos generales puros. Ahí ustedes pueden ver y observar la presentación, ¿no? Hay diazepam de 10 miligramos, fíjense, y tenemos tabletas, pero al lado tenemos diazepam, un nombre comercial es el Valium de Roche, de 5 miligramos, ¿no? Menos, y este viene en comprimidos. Si se fijan, ¿no es cierto? Estos blisters vienen, a veces tienen la ranurita, ¿no? Claro, aquí dice Roche, es que pueden ver, pero al otro lado está una ranurita, ¿no? Entonces, que puede ser fácilmente fraccionado. Generalmente, por eso les digo, estos son fraccionables, ¿no? No es que se receta así directamente una pastilla, ¿no? Tomen una pastilla entera, porque con una pastilla, un paciente que nunca tomó, digamos, este sedante, va a dormir, ¿no? Entonces va a dormir. Entonces, a veces hay que darle solo la mitad. Por ejemplo, el clonazepam, no está aquí la presentación, que también es de esta familia de las benzodiazepinas, si alguien conoce, viene dividido, ¿no? En 4 partes. Entonces, imagínense, puede tomar un cuarto ese paciente para estar tranquilo, ¿no? Producirle solo sedación. ¿Sí? Imagínense, un cuarto de ese comprimido, ¿ya? Entonces, no vamos a hablar de comprimidos enteros en este caso, por favor. Eso en cuando les toque tal vez resolver un caso clínico simulado, ¿no? Los efectos adversos, estas benzodiazepinas, son fármacos relativamente seguros. Los efectos colaterales de las dosis consisten en mareos, vértigos, ataxia, desorientación, amnesia, eh, la, la cesación de resaca es menos frecuente que los otros, ¿no? Que los barbitúricos. La tolerancia se desarrolla gradualmente, así se va aumentando la dosis. Hay tolerancia cruzada con el alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. O sea, si el paciente está medicado con esta clase de fármacos, no debería ingerir alcohol, ¿no? O si va a beber lo que sea, así sea una copita de vino, no debería tomar después su pastilla, ¿no? Porque también sabemos que la interacción de los dos, ¿cierto? Puede traer a veces sí reacciones que se espera, como aquí dice, ¿no es cierto? Mm, pero también hay otras que no sabemos cómo va a reaccionar. Cada cuerpo es distinto, ¿no? Entonces no se debería tomar con alcohol. Es igual que todos los medicamentos nos dicen que deberíamos tomar con agua, ¿no? No es con Coca-Cola, ¿no es cierto? Fanta, qué sé yo, ¿no? Entonces, otros ya lo hemos hablado también, ¿no? No se toman con yogur o leche porque también esa interacción hace que disminuya la absorción del fármaco. Entonces, lo más aconsejable siempre es con agua, ¿no? La dependencia productora de adicción a las benzodiazepinas es baja. Entonces, aquí recuerdan adicción, ¿no es cierto? Cuando hemos llevado alcohol principalmente,
cocaína, etcétera, es alta, ¿no? En cambio, a esto es baja, aunque se acostumbre el paciente a solo, digamos, dormir con ese cuarto de pastillita, pero es baja. Tal vez alguna noche le falta su pastilla, no se compró, se fue de viaje, se olvidó sus pastillas y como es sustancia controlada no puede comprarse en la farmacia, ¿no? Entonces, está así unos 2 días, 3 días, no quiere decir que se va a desesperar o va a tener un síndrome de abstinencia como ser un adicto a la cocaína, ¿cierto? Sí, por eso nos dice que es baja. ¿Sí? Las benzodiazepinas se encuentran por sobre los barbitúricos por las siguientes razones. Las benzodiazepinas tienen un índice terapéutico elevado, o sea que incluso el consumo de 50 dosis, escuchen, ¿no? 50 dosis hipnóticas no ponen en riesgo la vida del paciente. Imagínense, 50 dosis, ¿no? Si con un cuarto ese paciente, a ver, se duerme, imagínense, con un cuarto de clonazepam, imagínense, 50 dosis, que es 50 cuartos de pastilla, ¿cierto? Que harían 10, más de 10 pastillas enteras, 12 pastillas. Asimismo, no se pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entrarían en un sueño muy profundo, así como el cuento de la Bella Durmiente, ¿no es cierto? En un sueño profundo y nada más. Obviamente las personas alrededor se asustarían porque no despertarían, ¿no? Esa persona, y a lo mejor dicen, pero ya ha dormido un día, ¿no? Entonces, sí, pero si nos ponemos a razonar, por eso nos dice que no son tan tóxicas, ¿no? La literatura. La dosis hipnótica no afecta a la respiración ni a las funciones cardiovasculares. Entonces, obviamente, no dejamos de respirar. Puede ser más lento, ¿no? Como en el sueño nos pasa, ¿no? Es involuntario, pero nada más, ¿sí? Eh, no afecta la metabolización de otros medicamentos, ¿no? Entonces, por esa parte también no hay interacciones que sean peligrosas tomando estos fármacos. La tolerancia es leve, la dependencia física, psicológica y el síndrome de abstinencia no son tan importantes, lo que les decía, ¿no? Se está comparando con la cocaína. Las contraindicaciones no deben utilizarse en los casos de hipotonía muscular ni en miastenia gravis, con mucho cuidado en asma y afecciones broncopulmonares obstructivas, ya que son drogas relajantes musculares, ¿no? Como ya lo estamos estudiando en este tema. Entonces, ahí ustedes ya tienen, ¿no? En qué casos no, casos con cuidado se debe utilizar, ¿no? Principalmente aquí, si tal vez nos toca un paciente que tiene asma, aunque sea controlado, y también nosotros con mucho cuidado debemos utilizar en este paciente estas benzodiazepinas. Y aquí está un cuadrito que se los he copiado, que dice las benzodiazepinas pueden dividirse de acuerdo con su indicación principal en 3 grupos, ¿no? Hipnóticos, ansiolíticos y anticonvulsivantes. Como verán, el diazepam está en los 3 grupos, ¿no? ¿Sí? En los 3 grupos. Entonces, por eso es que nosotros más hablamos de diazepam, ¿no? No de recetar eh, nosotros, ¿no? Diazepam, etcétera, ¿ya? Eso en cuanto a estas benzodiazepinas. Ahora, bueno, la dosis aquí, eh, como les digo, la dosis no la vamos a dar así estándar, usual, porque hemos dicho, la presentación existe, pero también decimos que tal vez con un cuarto ese paciente
se va a producir sedación, tal vez con la mitad se va a producir sedación, que es lo único que necesitamos, ¿no? Para que duerma en el sillón, porque no crean que es fácil que mejor se duerma el paciente, ¿no? En el sillón. Necesitamos muchas veces que haga, que cumpla algunas órdenes que le damos, ¿no es cierto? Dentro de la cirugía que le estamos realizando, ¿ya? Entonces no es mejor que se duerma, ¿no es cierto? Entonces, para producir sedación, como les digo, no es necesario una exagerada dosis de medicamento. Por eso es que no hay una dosis usual. Hay de 5, sí, podemos empezar. Hay de 10 también, pero para eso está la historia clínica, ¿no? Si ya tomó alguna vez, si no tomó, si toma alguno de estos, que también es de la familia de diazepam, alguna benzodiazepina, y tal vez ya no tengamos que nosotros recetarle, digamos, el diazepam, porque, doctora, yo tomo clonazepam, a la mejor medicina, ¿no? Entonces, ya entonces ya no utilizo, sino más bien tal vez solo el horario, ¿no? Para manejar mejor mi cirugía. ¿Alguna pregunta en sedantes hipnóticos? Si es que tuvieran alguna duda, pregunta. Porque estos sí van a tener que recetar al paciente, ¿no? Como ya hemos aclarado. Estamos diciendo en una receta aparte porque es sustancia controlada. Doctora, una consulta. ¿Cuánto dura el efecto de estas drogas? Eh, si es, digamos, lo mismo, o sea, a las 8 horas ya desaparece el efecto. Por eso es que el sueño también dura de 6 a 8 horas, ¿no? Y la sedación, como utilizamos mínima dosis, digamos que puede ser un cuartito, menos horas todavía va a durar, o sea, puede ser 4 horas y eso, ¿no? Entonces, al acabar la cirugía, digamos, puede irse tranquilo a su casa y en unas, o sea, digamos, desde lo que ha tomado hasta lo que hemos realizado la cirugía, se va a su casa, ya pasó, ¿no? Ya pasó el efecto. Está bien, doctora, gracias. Gracias, Vivi, ¿no? No, Vivi. Jessica. Jessica, ya, ya noto Jessica. Jessica Mamani, Condori, ya, doctora. ya. ¿Alguien más? No vamos a seguir y vamos a pasar a otro tema. Doctora, una consultita respecto a los niños, que es Ujú. un poco complicado tratar. ¿A qué edad se puede recomendar, digamos, darles el diazepam, ya que ahora ha aparecido, ¿no? El óxido nitroso, ¿no? Ujú. ¿A Ah, qué edad se le puede, digamos, recomendar o dar al niño, ¿no? se nota que Vicky sí ha entrado al foro, ¿no? A los foros. Y ya. Por eso eran los foros, ¿no? Los que han trabajado los foros, porque también he visto que hay personas que no han trabajado ningún foro y están en que, ¿qué será el óxido nitroso, no? Para los que han entrado, sí, ya saben de lo que estamos hablando. Bueno, eh, como dice ahí, ¿no es cierto? Como les he compartido esos dos videos, ¿no? Dice que muchos actos odontológicos se puede utilizar nada más óxido nitroso, ¿no? En vez de esta sedación con fármacos, ¿no? Incluso que la anestesia, pero la anestesia en realidad controla el dolor, ¿no? Para controlar el dolor. Pero a tu pregunta, Vicky, ¿no? En los niños, ¿cierto? Hay jarabes y se puede utilizar pues desde pequeñitos, muy pequeñitos. O sea, puedo decirte, mira, a mí me ha tocado una niña que venía de 3 años, que tenía todos los dientes, o sea, los que ya tenía en boca, pues así destrozados, ¿no?
Y cuando le pregunto a la mamá, ¿se lava los dientes? ¿Le lava usted los dientes? ¿Le lava usted? Porque a esa edad o sea, no hay mucha fuerza para lavarse, ¿no? Generalmente los niños se chupan el cepillo. Y me dice, no, dejamos que se lave ella sola. Ahí está, ¿no? Una causa de que no tiene la suficiente fuerza y le dejan solita que se lave. Segundo, me dicen, no queríamos traerle al dentista porque ella no come dulces, ¿no? Y ustedes saben, una enfermedad multifactorial, entonces, si no coma dulces no significa que no tenga caries, ¿no? Porque al final le ponían azúcar también a su leche que tomaba, ¿no es cierto? Etcétera, y aunque no coma, digamos, chupetes, chocolates, etcétera, igual tenía caries, ¿no? Entonces, peor aún porque había que hacer tratamientos pulpares, entonces ahí igual teníamos que utilizar anestesia local para el dolor, pero sí se puede utilizar estos sedantes en jarabito, ¿no? Calculando bien la dosis de acuerdo a la edad. Y también hay otra fórmula al peso, entonces se calcula, ¿no? Y se saca exacto cuánto, digamos, debería darle la mamá, por lo menos, ¿no? Una hora antes de que venga la consulta y pues es magnífico trabajar así, ¿no? Sin miedo, como te digo, no hay que tener miedo, aunque sea muy pequeño, ¿no? El paciente. No hay que tener miedo. Gracias, más bien, por tu pregunta. Doctora, otra pregunta también sobre el óxido nitroso. ¿Y tiene algunas consecuencias si es que se usa en mayor cantidad, doctora? Y no sé cuáles serían sus consecuencias del óxido nitroso en los niños más que todo, ¿no? En los niños. Sí. Bueno, generalmente en los niños pequeños, por lo que yo he visto, o sea, muy pequeños, no se utiliza, ¿no? No se utiliza, por decirte, 1 año, 2 años, ¿no? No se utiliza. En adultos sí, pero, ¿qué se llama? También está en la dosis, ¿no? La dosis. Aquí hay una empresa que más o menos que traen del Perú. Muchas veces daban así charlas para que aprendan a manejar la máquina, ¿no? Del óxido nitroso que ustedes han visto. Es fácil, ¿no? Es fácil, pero les enseñaban a manejar la máquina, a calcular la dosis para que compren la máquina, ¿no? Entonces, poco a poco se va a ir modernizando todo esto, pero consecuencias de que eh, peligrosas no hay, porque solo es, digamos, la amnesia o que tienes que esperar un lapso para que se te pase el efecto, para que puedas tú caminar tranquilamente, ¿no? Pero en niños muy pequeños no se utiliza óxido nitroso. ¿Sí? Está bien, doctora, gracias. Gracias a ti. Doctorita, una consulta. Sí, ¿El clonazepam y el lorazepam es lo mismo? no. Clonazepam es uno. Lorazepam es otro. Y hay El otros. lo que se llama el lorazepam es más fuerte, ¿no ve? Es más, más que todo para somnolencia. Hipnóticos. Todos los demás, como ahí están, ¿no? Hipnóticos, sí, hipnóticos. Todos son hipnóticos, pero no podemos separarlo, ¿no? O sea, aunque sea un hipnótico, si le damos una dosis pequeñita, es sedante. Si un sedante damos más dosis, igual conseguimos un efecto hipnótico. Por eso no se puede separar, hasta aquí es hipnótico, hasta aquí es sedante, depende de la dosis que des. Por eso si calculamos mal la dosis, entonces se te va a dormir, digamos, el paciente, sea niño o adulto. Y no conviene, ¿no? Solo queremos sedarlo. Pero como